Empezamos este segundo vídeo continuando el problema que nos estaba ocupando y era el cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Recordemos que estamos generalizando la solución de manera que ahora estamos llamando lado 1 y lado 2 a los catetos de cualquier triángulo rectángulo, de forma que esos serán los parámetros de la función, o sea, los datos sobre los cuales va a actuar la función, y las acciones que van a resolver el problema, o sea, las instrucciones finalmente que resolverán este problema, consistirán en el cálculo siguiente. En primer lugar, se sumarán los cuadrados de los catetos y finalmente se calculará la raíz cuadrada de esa suma anterior. Así, lo único que restará cuando queramos calcular la hipotenusa de un triángulo concreto será conocer cuáles son las longitudes de sus lados y sustituir lado 1 por el valor de un cateto y lado 2 por el valor de otro cateto, con lo cual ya tendremos una forma general de calcular la hipotenusa de cualquier triángulo rectángulo. Este es el concepto de función en programación. Así pues, la generalización consistiría en escribir el código asociado a la solución. En el caso de C++, la traducción es directa a lo que acabamos de ver, y los datos sobre los cuales va a operar la función, o sea, aquellos datos generales, son los que conocemos como parámetros de la función. Las instrucciones que ejecutan la función se resumen en un nombre. Quiere decir que le vamos a dar un nombre a todas esas instrucciones que realizan la tarea. En nuestro caso, un nombre adecuado sería hipotenusa. Utilizamos la H mayúscula para que quede claro que se va a tratar del nombre de una función. Por lo tanto, si todas las instrucciones, aquí las tenemos, quedan resumidas en ese nombre, hipotenusa, cuando queramos ejecutar esas tareas, simplemente tendremos que escribir el nombre de la función, aquí lo tenemos, hipotenusa, y especificar entre paréntesis los datos sobre los cuales se desea operar. Por lo tanto, el concepto de nombre de función es fundamental y es, como hemos dicho aquí, la manera en la que se resumen todas las instrucciones que se van a ejecutar. Para ser más precisos y para estar más cercanos a la sintaxis del C++, lo que haremos será indicar el nombre y el tipo de los parámetros y cuál será el tipo del valor devuelto. Continuando con el mismo ejemplo del cálculo de la hipotenusa, tendremos que toda esta línea se conoce como cabecera de la función. El nombre y el tipo de los parámetros se especifican entre paréntesis a continuación del nombre de la función. Así, aquí lo que estamos diciendo es que lado 1 y lado 2 son los parámetros de la función. Dicho de otra manera, el código de la función hipotenusa va a calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyas longitudes están dadas en lado 1 y en lado 2. Están guardadas en lado 1 y en lado 2, ambos de tipo doble. También hay que especificar el tipo del valor devuelto. Significa que una vez que realice los cálculos la función hipotenusa devolverá un valor doble, que se entiende debe corresponderse con la longitud de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. En este contexto, repito, en el contexto de estamos en la función, estamos considerando la cabecera de la función, lado 1 y lado 2 se conocen como parámetros formales. Repito, son los datos que se van a utilizar para resolver de manera genérica el cálculo de la hipotenusa de cualquier triángulo rectángulo. Ahora bien, cuando tenemos que calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo concreto, tenemos que especificar cuáles son las longitudes de sus catetos. Por ejemplo, para calcular la hipotenusa del triángulo A, escribiremos el nombre de la función, hipotenusa, y entre paréntesis indicaremos las longitudes de los catetos. En este caso, cuando indicamos lado 1A
y lado 2A separados por comas, estamos indicando la longitud de los catetos del triángulo A. Por lo tanto, la función hipotenusa calculará la hipotenusa del triángulo rectángulo A. El valor calculado, que es doble, se asignará a hipotenusa A, que entendemos deberá ser un dato de tipo doble. Observe que escribiendo el nombre de la función, de la misma función, pero ahora escribiendo entre paréntesis lado 1b y lado 2b, se calcularía la hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos son lado 1b y lado 2b. Las longitudes de sus catetos están guardadas en lado 1b y lado 2b. Igual que antes, una vez que se realizan los cálculos, el resultado doble se guardaría en hipotenusa b. Bien, en el contexto de la llamada a la función, esto es lo que se llama llamar a la función, lado 1b y lado 2b, lado 1a, lado 2a, se llaman argumentos. Por lo tanto, los argumentos son los valores que se utilizan en la llamada a la función para realizar los cálculos. Los valores de los argumentos se copian en los parámetros formales. De forma que cada vez que se llama a la función utilizamos diferentes argumentos, pero siempre la función calcula utilizando los mismos parámetros formales. Bueno, pues ya con más detalle y utilizando toda la sintaxis de C++, hablamos de declaración cuando únicamente escribimos en la cabecera de la función, recuerde, valor devuelto, nombre de la función y entre paréntesis y separados por comas indicamos cada uno de los parámetros formales. Y para cada parámetro formal indicamos su tipo y su nombre. Observe que terminamos con un punto y coma. En definitiva, estamos declarando cómo es la función hipotenusa. Nombre, valor devuelto y nombre tipo de los parámetros formales. Cuando hablamos de definición de una función, lo que estamos haciendo es especificar detalladamente el código que se ejecuta cuando se llama esa función. Y por lo tanto, además de especificar todo lo que hemos dicho anteriormente, el nombre de la función, valor devuelto y para cada parámetro formal su nombre y su tipo, ojo, aquí no hay ningún punto y coma, entre llaves escribimos todas las instrucciones que se ejecutan para realizar el cálculo de una hipotenusa. Como puede ver, lo que tenemos dentro de una función nos recuerda a todo lo que hemos estado viendo dentro de esa función especial que se llama main, que después de todo sigue siendo una función. Recuerde, la función main tenía también un tipo, int, un nombre, main, no tenía argumentos, bueno, lo veremos más adelante, y al final de todo el código devolvía un valor. En este caso era un valor entero, nosotros siempre devolvíamos 0, mientras que aquí, como puede ver, estamos devolviendo un valor doble, porque hipotenusa, después de todo, aquí lo tenemos declarado como un valor doble. Así pues, solamente nos falta ya por terminar especificando que cuando queremos utilizar la función, simplemente escribimos nombre de la función y los valores sobre los cuales queremos que se ejecute esa función, y esos valores se conocen como argumentos. Bien, lo que resta del tema seguiremos profundizando sobre todos estos conceptos y recuerde que es importante la distinción entre declaración de una función y definición de una función. También es importante que tenga claro que tendremos que jugar un doble papel y es cuando llamemos a la función y cuando estemos considerando la función como objeto pasivo, o sea, como un trozo o una parte del código que va a ser llamada. Con lo cual es importante tener claro esos dos papeles.